Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Quiero comenzar agradeciendo a Maite Sáenz de la revista OHR de España el habernos puesto en contacto con la organización del Foro de Aprendizaje y Desarrollo. Agradecer, por supuesto, a Óscar Dalmau y a Valeria Bosío el cedernos este espacio para explicar el espacio de éxito. Como decía Valeria, soy Antonio de Luis, soy director gerente de Fundae, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, que tiene el cometido en España de la formación de los trabajadores ocupados, no de los desempleados. Tenemos básicamente tres líneas de gestión. La bonificación, que es la formación de las empresas, por la que formamos a 3.800.000 personas trabajadoras a lo largo del año. Es un sistema por el que la empresa se bonifica las cuotas a la seguridad social para formar a sus trabajadores. Luego tenemos una línea de subvenciones por la que formamos a 500.000 de trabajadores y tenemos una iniciativa que es el espacio Digitalízate, que es lo que voy a exponer hoy aquí. El espacio Digitalízate es un espacio de colaboración público-privada y público-pública por el que un número de entidades, 32, ponen cursos y recursos de formación gratuitos a disposición de las personas trabajadoras y de la PYME en cuanto al tema de digitalización. Pero quería, antes de explicar el caso Digitalízate como caso de éxito, que como tal está reconocido por la Comisión Europea. La Comisión Europea ha analizado este caso y lo ha adjetivado como experiencia inspiradora. Quería comentar un poco qué es lo que nos promueve o lo que nos llevó a montar el espacio Digitalízate. Realmente de lo que estamos hablando aquí es de cómo se genera y cómo se gestiona el talento y dónde está la cadena de valor. Vamos a ver, estamos en un proceso de cambio y de transformación de modelo productivo muy importante que afecta a todos los sectores y a todos los territorios. Hay unas necesidades muy fuertes en cuanto a reskilling de la población, hay una necesidad de digitalización básica que nosotros con nuestra metodología anterior no cubríamos. Tenemos grandes retos, principalmente el reto de los sectores. Hay sectores que están muy atrasados. El reto de los territorios. Las grandes ciudades se han convertido en verdaderas trituradoras de talento, dejando desertizado el resto de territorios por cuanto supone el atractivo de los salarios en la ciudad y más en las grandes conurbaciones. Y luego tenemos un problema en España que dentro de Europa es único, que es el tamaño de empresa, ¿no? Tenemos una empresa PYME muy extendida, con muy poca estructura de gestión de talento y con muy poca formación. Teníamos esos gaps importantes junto con el gap de la mujer, ¿no? Del género. Tenemos también un gap muy importante en cuanto a lo que la necesidad formativa de la empresa y lo que era la formación básica de los ciudadanos y la formación en el empleo, ¿no? Entonces, había aquí un gap que había que salvar, primero, detectando la necesidad formativa, es decir, qué necesidad formativa hay y dónde se está generando ahora mismo valor, porque realmente de lo que estamos hablando es de dónde va a ser la generación de valor y la formación concomitante, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, la conclusión, este era el primer punto de partida que teníamos. Luego teníamos otro punto de partida también en España, muy complicado, que era un modelo muy burocratizado y muy centralizado en el conocimiento de la universidad y de las administraciones públicas, cuando realmente el nuevo modelo, el modelo de economía digital y sostenible, pues está en otro sitio, está en las corporaciones, son las que ahora mismo detentan los grandes conocimientos que van a mover el mundo en cuanto al 5G, el cloud, la parte de procesamiento de datos, y nosotros vimos que ahí había un diferencial en cuanto a conseguir información necesaria para formar a los trabajadores. Pongo un ejemplo.
Ahora mismo en Madrid se cuantifica en 20.000 personas las necesarias para los centros de procesamiento de datos. Los centros de procesamiento de datos son unos edificios enormes donde está albergada toda la información de la nube. Un ejemplo, el 5G se va a desplegar en España en pocos meses y, por ejemplo, el consumo de información de un coche va a ser el de 1 terabyte al día. Esto necesita de un soporte físico tanto en el centro del Estado como en todos los territorios. No teníamos ni definida la cualificación, la está definiendo ahora mismo Fundae junto con el Servicio Público de Empleo Estatal, las profesiones necesarias que en 5 años se cuantifican en una necesidad de 20.000 personas. Lo mismo sucede con el 5G, lo mismo sucede con la realidad aumentada, lo mismo sucede con la realidad virtual, inmersiva, todo este tipo de nuevos procesos. Estamos, por tanto, en una situación de cambio en la que tenemos que contar con las corporaciones para informarnos de en qué consiste este cambio. Una tercera reflexión es el papel de la empresa, la gran empresa. La gran empresa, nosotros tenemos visualizado que debe cambiar su rol en cuanto a gestora de conocimiento en su territorio y en su sector. Tiene que ser una dinamizadora porque tiene el conocimiento, tiene la infraestructura, tiene los medios para formar masivamente a los trabajadores, como digo, de su sector y de su territorio. Por tanto, con estas 3 premisas, lo que nosotros hicimos fue hacer acuerdos con 32 compañías. Se empezó por compañías privadas tecnológicas, en las que están Google, Amazon, Cisco, todas las grandes estaban ahí incluidas, Structuralia, en fin. Y luego se hizo un apéndice con la colaboración público-pública, porque nos dimos cuenta que había muchos organismos públicos que tenían conocimiento con cara al exterior, ¿no? Como era el Instituto de Crédito Exterior, el Instituto de Ciberseguridad, que era una pieza clave porque no puede haber digitalización sin ciberseguridad, es un correlato necesario, porque claro, podemos llevar a las empresas a digitalizarse y que luego les quiten todo su contenido o les esquilmen, ¿no? Los ciberpiratas o los ciberdelincuentes, ¿no? Entonces, bueno, hemos firmado una serie de convenios con estas compañías en las que, por las que ellas nos han dado cursos y recursos de formación gratuita, pues son 32 compañías, las más grandes del Estado básicamente, con 620 recursos formativos que van desde digitalización básica hasta una ingeniería que nos ha puesto Cisco, o estamos en comunicación también con Huawei para una colaboración con el 5G, es decir, con un amplio espectro de formación para la digitalización y el avance. ¿Esto cómo está evolucionando, no? Pues es una parte muy interesante el ver que ya está evolucionando el foro, se ha constituido en un hub tecnológico que está haciendo de polo de atracción y de comunicación entre los intervinientes. Es decir, ¿qué está pasando con el 5G? Aquí ya sabemos que existen contactos sobre información. Nosotros estamos plenamente informados pues, del despliegue del 5G, del despliegue de los centros de procesamiento de datos, que es desde luego el negocio del siglo XXI, de todas las tecnologías disruptivas que van a afectar a la formación y a los trabajadores y al cambio de valor, de sistema de generación de valor. Ahora mismo estamos evolucionando hacia una relación bilateral con estas compañías. Por ejemplo, Google nos ha ofrecido 3.000 becas para una microacreditación. Con Huawei estamos montando la formación de formadores del 5G, con las empresas de los centros de procesamiento de datos, aparte del diseño de la cualificación, estamos viendo cómo formar a esta necesidad latente de 20.000 trabajadores que se supone que va a haber. Es decir, nosotros ya con este foco o estas alianzas estratégicas lo que hemos conseguido es estar informados de cuál es la necesidad en cuanto a tecnologías disruptivas.
Es un espacio, como digo, por parte de la Comisión Europea ha sido definido como una práctica inspiradora, y yo quería hacer una reflexión que yo creo que vale para todo momento y todo lugar, ¿no? Que es cuando se pide colaboración con un objetivo del bien común y con un objetivo claro, todo el mundo responde. La respuesta de estas empresas, todos los firmantes del espacio Digitalízate y de todas las instituciones que están ahí contenidas, es fantástica. No hay ningún límite en cuanto a la posibilidad de colaboración. Luego hay un tema también que es el tema del tiempo. Digitalízate fue un éxito porque nos adelantamos en 2 años a lo que luego todo el mundo está intentando hacer. Entonces, claro, ya el foco está puesto aquí por parte de las instituciones, viendo que este foco funciona, que está adelantándose y va avanzando. Por parte del Estado, con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Europea, vamos a potenciar esto con cursos y recursos propios y vamos a dotarle de una mayor potencia de fuego. Básicamente, lo que quiero comentaros es que a partir de este momento no tenemos ningún mapa. No hay nadie que nos vaya a definir cuáles van a ser las cadenas de generación de valor, dónde va a estar la empresa, en qué vamos a tener que formar a los trabajadores, cuáles las ocupaciones emergentes, y por lo tanto vamos a tener que tener una velocidad de reacción muy intensa en este sentido. Quiero concluir agradeciendo a todos los que habéis hecho posible este foro de reunión y llevar a este acto a buen puerto, y estoy seguro de que el trabajo conjunto va a ser de gran trascendencia para todas las organizaciones de los que estamos aquí. Sin más, os presentamos el proyecto a través de un vídeo. Muchísimas gracias por vuestra atención.